¿Has sido promovido recientemente a una promoción gerencial o estás buscando que en tu trabajo actual te promuevan a una posición gerencial? Bueno, en este video voy a hablar acerca de la transición en nuestra carrera de una posición no gerencial a una posición gerencial. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que cada vez que publique un video te recuerde YouTube. Bueno, como todo en la vida, siempre hay una primera vez para todo. Hay una primera vez para aprender a manejar bicicleta. Hay una primera vez para aprender a conducir un coche, vehículo o carro, como lo digan en tu país. Siempre hay una primera vez para todo. Sin embargo, en este video quiero dedicar un tiempo importante a conversar un poco, siempre desde el punto de vista de la experiencia, desde mi experiencia personal hasta experiencias que he visto en personas cercanas a mí en el desarrollo de la carrera, acerca de lo que yo creo que es una de las transiciones más complejas en el mundo corporativo o cuando trabajamos, que es cuando pasamos a una posición de nivel gerencial. Y cuando me refiero a nivel gerencial, no me refiero solo al título de gerente, ¿no? Sino, pues esto puede ser cuando pasas a una posición con el título de gerente o de director o de gerente de área, en fin, una, una posición que tenga bajo su responsabilidad los resultados de un área funcional específica y que tus resultados dependan del trabajo de otros, que por lo general son personas que te reportan a ti. O sea, tú eres literalmente, como se diría en términos coloquiales, su jefe. Después en otros videos voy a hablar un poco de la diferencia entre jefe, líder, gerente, etcétera. Pero básicamente es eso, una posición en la cual seas responsable de los resultados de un área específica y tengas bajo tu responsabilidad la supervisión de personal, la supervisión de talento y que los resultados de esa área dependan de los resultados de esas personas a las cuales tú supervisas. Yo creo que esa es una de las transiciones más difíciles porque hay un modelo de desarrollo de carrera en las organizaciones que veo que todavía persiste, que es que el modelo de crecimiento debe ser siempre vertical. Es decir, que para crecer en las organizaciones tienes que llegar a ser gerente, ya sea gerente, director, vicepresidente, gerente general, CEO, como quiera que le llamemos. Sin embargo, yo creo que eso es un estándar o una costumbre que cada día está en menos uso. También porque socialmente existe el parámetro de que si eres exitoso tienes que ser gerente, ¿no? O si quieres ganar dinero tienes que llegar a ser gerente. Y con esto sí te hablo de bastante propiedad porque yo durante muchos años en mi carrera me he encargado de lo que es el diseño de las políticas salariales de las organizaciones. Y típico cuando uno construye una estructura salarial, evidentemente uno de los axiomas es a mayor nivel de responsabilidad, mayor salario. Y evidentemente, ¿quiénes son los que tienen mayor nivel de responsabilidad en una organización? Lo que llamaríamos el C-level, es decir, CEO y los reportes al CEO, o presidente, gerente general, general manager, country manager, como lo queramos llamar en las distintas estructuras organizacionales. En este sentido, ese siempre ha sido eh, el parámetro para identificar si alguien es exitoso o no en su carrera, que llegue a ser gerente. No importa que sea gerente de una tienda, por ejemplo, una empresa a nivel de retail, por ejemplo. O no importa que sea gerente probablemente de un proceso muy pequeño, ¿no? Pero siempre y cuando tenga la insignia, como se diría en términos militares, de, de gerente, entonces podemos decir que esa persona está siendo exitosa. Y evidentemente, como las estructuras salariales en las organizaciones están construidas con el parámetro de a mayor nivel de responsabilidad, mayor salario, evidentemente todo el mundo tiene el incentivo, o una gran cantidad de personas tiene el incentivo de llegar a ser gerente, porque llegar a ser gerente implica tener una remuneración mayor. Y evidentemente todos queremos tener una remuneración mayor para tener el nivel de vida que queremos. Sin embargo, yo considero que ese parámetro o ese uso y costumbre de que para llegar a ser exitoso tienes que llegar a ser gerente, hoy día
tiende a tener menos vigencia, porque en las organizaciones se puede dar dos tipos de carrera, ¿no? La carrera, vamos a llamarlo así, la carrera gerencial y la carrera técnica. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, que para la carrera gerencial, evidentemente el driver de la carrera es la jerarquía. Es que tú llegues a ser responsable de un proceso, una unidad funcional o una unidad de negocio, evidentemente, y que tú seas el que se encargue de establecer la estrategia, los lineamientos, los procedimientos, etcétera. Pero también hay una carrera muy válida que es la carrera técnica o la carrera de especialización, en donde las personas pueden llegar a decir, mira, es que yo no quiero ser gerente, yo quiero ser un muy buen técnico, yo quiero ser reconocido como alguien que es experto en su disciplina funcional. Y eso también es muy válido. O sea, no podemos forzar a la gente a que desarrolle unos skills para que necesariamente sea gerente, porque entonces si no desarrollas esos skills, te estancas en la organización. Y esto yo lo viví muchísimo, muchísimo en organizaciones en las cuales trabajé hace 10 15 años, ¿no? En donde a la gente le decían, no, es que tú tienes que llegar a ser gerente y para entonces para eso tienes que desarrollar esto y el otro. Yo creo que en el video anterior mencioné de que yo más bien comparto el criterio de que uno es exitoso o las probabilidades de éxito se exponencian cuando uno trabaja en aquello en donde tienes la posibilidad de hacer uso de tus talentos y tu fortaleza. Yo creo que ahí está la mayor oportunidad de crecimiento en las organizaciones. Solo que bueno, hay una parte, hay también un criterio que dice de que la oportunidad de crecimiento está en que tú desarrolles cosas que a lo mejor no son tu fortaleza. Eso también es una vista. Eh, Sin embargo, y eso después hablaré más adelante en otro video, cuando nos apalancamos en nuestras fortalezas, evidentemente el camino es mucho más fluido, porque trabajamos sobre algo que ya tenemos un camino recorrido, ¿no? Yo soy más de esa corriente, de que habla de que el desarrollo de carrera tiene que ser más hacia las fortalezas de las personas. Sin embargo, también soy de la corriente que dice que el crecimiento en las organizaciones no necesariamente tiene que ser siempre para arriba, ¿no? Puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser inclinado, puede ser vertical después horizontal. O sea, hay muchas opciones, ¿no? Em, yo conozco personas, perdón, que eran compañeros míos de trabajo y después han decidido, mira, no quiero seguir trabajando en recursos humanos, quiero trabajar en logística, quiero trabajar en mercadeo, quiero trabajar en ventas, etcétera, y también han sido exitosos, pero no se encajonaron a que tenían que llegar a ser directores de recursos humanos, por ejemplo, que es el parámetro que a lo mejor uno tendería a compartir en vista de la experiencia, lo que es comúnmente aceptado. También hay una carrera, como decía anteriormente, una carrera técnica, entonces, donde yo puedo a lo mejor llegar a ganar lo mismo que puede llegar a ganar un gerente o un director, sin necesariamente tener el título de gerente o director, sin necesariamente tener la responsabilidad de supervisar personal, sin necesariamente tener la responsabilidad de dictar la estrategia de un área. Yo puedo llegar a un nivel de especialización en donde yo, por ejemplo, no sea un técnico o un especialista, sino que puede llegar a ser incluso el experto en un área funcional específica o una disciplina de organización y puedo ganar también muy buen dinero. Eso es lo que comúnmente se llama en las organizaciones la carrera de la Y o de la Y, como decimos en Venezuela, en donde la carrera tiene dos bifurcaciones, en donde por un lado va la carrera gerencial y por otro lado va la carrera técnica o de especialización. Eso es muy válido en las organizaciones, de que yo pueda tener a lo mejor una muy buena persona que sea experta en su disciplina funcional y se sienta cómoda trabajando así. Esto me trae a mí a recordar una anécdota de una empresa en la cual trabajé, en donde en esa empresa el vicepresidente de recursos humanos decidió retirarse. Y porque, bueno, ya era una persona que tenía dilatada experiencia y ya tenía una edad ya importante y decía, mira, ya yo tengo bastante experiencia, he construido un patrimonio importante, tengo un capital también importante, ya yo quiero dedicarme a otras cosas. Era una persona que de alguna manera ya el tema de la dinámica corporativa ya, ya no le motivaba, ¿no? Y ya quería ya que su último estadio de vida fuese otro, ¿no? Dedicarse a la consultoría, dedicarse a dar clases, etcétera.
Y ya, sinceramente, económicamente no necesitaba seguir trabajando en el mundo corporativo. Yo antes de que esa persona se fuera de la empresa, yo le pedí que se sentara conmigo, tuviésemos una sesión de feedback. Yo tenía poco tiempo en la organización y, de hecho esa persona me entrevistó a mí cuando yo entré en esa empresa y ya yo tenía ya más o menos un año en la organización, ya habíamos compartido, habíamos interactuado, etcétera. Y le pedí una sesión de feedback, pero bueno, en vista de la experiencia de esa persona, yo no reportaba a esa persona, mi jefe sí reportaba a esa persona. Mira, mira, en base a tu experiencia, ¿qué me recomiendas? Dame un feedback. Y esta persona me dijo quizás uno de las recomendaciones más importantes que a mí me han dado en mi carrera, que después con el tiempo me di cuenta que tenía la razón. Que me dice, mira, tú técnicamente ya estás sólido. O sea, tú eres una persona que en compensación sabes, eh, conoces tu tema, conoces las metodologías, etcétera. Por ahí no tengo nada que decir. Pero si quieres llegar a ser el vicepresidente de recursos humanos de una organización o el director de recursos humanos, la cabeza de recursos humanos de una organización, tienes que desarrollar otras habilidades, ¿sí? Que no necesariamente son habilidades técnicas. Porque cuando estés sentado en esta silla, o sea, bueno, como diciendo, cuando estés sentado en esta silla, en la silla que él estaba, que era cuando estés sentado en una silla de una posición de vicepresidente, director de recursos humanos, no te van a pagar por hacer las cosas, ¿no? Te van a pagar porque las cosas sucedan. Y para que las cosas sucedan, tú tienes que aprender a cómo gerenciar a la gente, ¿no? Cómo, cómo de alguna manera explotar las fortalezas de la gente que te reporta y tú solo te encargas de hacer fine tuning en algunas cosas o te encargas también de bajar los lineamientos, pero no te van a pagar por hacer las cosas. Entonces, cuando estés en una posición de vicepresidente de recursos humanos, no te van a pagar porque seas el experto en el recurso humano. Te van a pagar por el que haga que las cosas pasen. Em, para eso, más bien búscate al mejor en el mercado para que sea el que tú le digas, haz estas cosas. ¿Qué fue lo que yo hice? Me dice la persona que fue lo que hizo. Me dice, mira, yo contraté a la mejor persona experta en el mercado de reclutamiento y selección, la puse ahí como gerente de reclutamiento. Contraté al mejor de compensación, lo puse ahí. Y así fui construyendo mi equipo. Fíjate que yo lo que me encargo es de dar lineamientos. Yo no hago las cosas. Las hacen ellos y ellos, evidentemente, las hacen con ustedes, que son sus reportes. Este fue el consejo más grande que me dio esa persona. De hecho, más adelante, un jefe, después que estuve en otra empresa, cuando ya yo tenía una posición ya a nivel de región, donde manejaba 5 países, eh, y me cambiaron el jefe, yo pasé de reportar a una persona en Venezuela a reportar a una persona en la región. Es jocosamente, esta persona me dice, bueno, es que cuando tú llegues a gerente, tu trabajo es que tus reportes directos hagan tu trabajo sin que ellos se den cuenta. O sea, era muy jocoso lo que él me decía, pero en parte tenía razón, ¿no? Porque en el fondo lo que está es que un gerente no debe hacer las cosas, no debe hacer la carpintería, como decimos nosotros en Venezuela, no debe estar ejecutando los procesos operativos, porque para eso no le pagan. A un gerente le pagan porque las cosas pasen, le pagan por entender el contexto de la organización, le pagan por entender el contexto global, el contexto en el cual está la empresa operando, ¿no? Y en función al contexto de la organización, el contexto global y la estrategia, decir, bueno, mira, entonces mi área, ¿cómo va a contribuir con esto? ¿Qué recursos requiero yo? Tanto recursos humanos, financieros, tecnológicos, y administrar esos recursos de la mejor manera. Pero no debe estar, por ejemplo, detrás de una hoja Excel corriendo cálculos. Lo puede hacer, pero no es para lo que le paguen. Un gerente no le paga por eso. Es muy importante tener esto claro porque yo veo muchas veces que en las organizaciones se comete el error de promover a un muy buen técnico gerente. Y digo que es un error porque ahí podemos estar matando la carrera de alguien. Porque probablemente ese buen técnico no se siente cómodo siendo gerente y probablemente ese buen técnico va a correr con mucho, va a tener muchos traspiés que si hay la organización o alguien en la organización no lo acompaña, esa persona puede tener una alta probabilidad de frustración y puede, como se dice coloquialmente, puede llevarse a muchos en el camino. Porque cuando uno es gerente,
pesa más, como diríamos de alguna manera coloquialmente, la mano izquierda que la mano derecha, ¿no? De hecho, creo que en la pantalla lo ven al contrario, ¿no? Pero bueno, pesa más las habilidades blandas que las técnicas. Las mal llamadas habilidades blandas, ¿no? Porque ¿cuáles son las mal llamadas habilidades blandas? Yo digo mal llamadas porque en verdad yo he entendido también a lo largo de mi carrera que son las que de esas habilidades depende el 80% del éxito. Las habilidades blandas son capacidad de negociación, son establecer una estrategia, son la influencia que puede generar no solo en sus reportes directos, sino en sus pares y también para arriba. Eh, Son la visión de conjunto que pueda tener de las cosas, es es la capacidad, creo que le dije anteriormente ya, la capacidad de negociar con otros, tanto recursos como tiempos, como entregables, etcétera. En fin, y evidentemente el liderazgo, que el liderazgo de alguna manera es como un gran paraguas que arropa un conjunto de habilidades blandas que son necesarias a lo largo de todas las organizaciones. Entonces, probablemente un buen técnico ha estado orientado en conocer los elementos técnicos de su función. Si tengo un muy buen desarrollador de sistemas, bueno, esa persona está orientada a entender muy bien todos los lenguajes de programación, todo lo que tiene que ver detrás de las rutinas de programación, pero probablemente no está orientada en entender o a conocer o asimilar estas habilidades blandas. Si tú tienes un buen técnico en recursos humanos, ¿no? Lo que fue mi caso, por ejemplo, yo siempre me especialicé en el tema de compensación y beneficios. Bueno, yo durante muchos años de mi carrera estuve orientado a entender muy bien los elementos técnicos. Ya después llegué a entender como, bueno, ya después que dije, bueno, ¿qué más voy a aprender de los elementos técnicos? Puede salir una que otra innovación, pero ya todo el gran grueso, el 90%, 95% lo conozco. Ya después me empecé a interesar por otras cosas, ¿no? Y así le ha ocurrido a muchas personas. Pero probablemente hay alguien que se siente muy cómodo siendo el buen técnico, desarrollador de sistemas, y en verdad no quiere, no quiere ser gerente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la carrera de esa gente? ¿La vamos a estacionar? ¿La vamos a quemar? ¿Vamos a obligarla a que desarrolle algo que no son sus habilidades? Yo digo que cuando forzamos a alguien a desarrollar algo es como si tuviésemos un par de zapatos que son 3 tallas menos. O sea, yo estoy seguro de que tú no te sientes cómodo trabajando perdón, caminando con un par de zapatos de 3 tallas menos. O sea, los dedos los tienes así todos engarrotados. Nadie se siente cómodo. Entonces vamos a obligar en las organizaciones a la gente a desarrollar unas habilidades que a lo mejor no son su orientación natural. Vamos a quemar la carrera de la gente. A eso me refiero. A eso me refiero de que a veces quemamos a la gente de las organizaciones porque para ser gerente requiere estar preparado. ¿Y en qué requiere estar preparado? En estas cosas que he mencionado anteriormente. También, ¿qué es lo que ocurre? Que las empresas eh, tienden a dejar a veces muy solas o muy solos a estos gerentes primerizos, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Qué es un gerente primerizo? Bueno, lo que me ocurrió a mí cuando estaba joven, yo tenía 26, 27 años. Si te pones a ver, 26, 27 años es alguien que tiene, yo me gradué con 21 años de la carrera. O sea, a los 6, 7 años de graduado ya yo tenía una posición de nivel gerencial. O sea, ¿qué era a nivel gerencial? Bueno, de tener responsabilidad de un área funcional, de reportarte personal a cargo, de establecer una estrategia, y de paso, ya con 27 años yo llevaba 5 países. Era responsable de la región del área de compensación de una empresa de sector consumo masivo importante. Yo técnicamente estaba sólido, pero evidentemente esas cosas que mencioné anteriormente que uno tiene que aprender, evidentemente todavía no las había desarrollado. Y que es lo que yo vi en mi carrera y he visto mucho en carrera de muchas personas, que las organizaciones a veces tienden a dejar muy solos a estos gerentes primerizos. A mí me ocurrió. Si bien yo tenía gente alrededor en la cual confiaba y en la cual yo podría en momentos de emergencia romper el vidrio y decirle, mira, ayúdame. Bueno, en el día a día, ¿no? Yo me di mucho traspié, ¿no? Porque a veces eh, no tenemos todas las respuestas. Como somos gerentes primerizos, no tenemos todas las respuestas. Es como le ocurre, yo no he sido padre todavía, pero como sé que probablemente tú que estás viendo este video, si eres padre o madre, sabes que probablemente, que evidentemente nadie te enseña a ser padre. Lo aprendes cuando ya tienes un hijo. ¿No? Y el primer hijo probablemente cometes todos los errores habidos y por haber hasta que después cuando tengas el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, bueno, ya la cosa es distinta porque ya tienes experiencia.
¿Y qué genera eso? Que los gerentes primerizos em, tienen mucho estrés. ¿Por qué? Porque se espera de ellos resultados muy rápidos y ellos también tienen la presión de dar resultados muy rápidos. ¿Sí? Porque evidentemente nadie quiere cometer errores garrafales en su carrera. ¿Sí? Ni nadie quiere equivocarse. Todos queremos dar lo mejor de nosotros. ¿Y qué pasa a veces? Que terminamos quemando o afectando las relaciones en el equipo y los resultados. ¿Por qué? Porque evidentemente un buen técnico, ¿cuál es la vista de un buen técnico? Es causa, consecuencia. Es insumo, proceso, resultado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entre el insumo y el resultado, o entre la causa y la consecuencia, hay muchas cosas en el camino. Y la mayoría de esas cosas que ocurren en el camino no son técnicas. Son temas de relaciones, son temas de influencia, son temas de negociación, son temas de entender el contexto general, son temas de entender la finanza, entender la estrategia del negocio. Entonces, claro, si yo obvio como gerente, sobre todo como gerente primerizo, todas esas cosas, probablemente el resultado que espero no se va a dar. ¿Y que va a tender a ser un gerente que probablemente es su primera vez que es gerente y es una persona técnica a tratar de forzar el resultado como sea? ¿Mm? Por eso que digo que si tienes un gerente primerizo y no se acompaña, evidentemente se puede llevar a muchos en el camino. No es su intención, probablemente no sea la intención de esa persona. Probablemente lo va a hacer porque no se da cuenta, pero es lo que tiende a ocurrir. ¿Cuáles son señales de que probablemente esa persona hace eso de llevarse algunos en el camino y no darse cuenta? Bueno, tomar decisiones sin involucrar a todas las personas que, ya sea dentro del equipo o fuera del equipo, tomar decisiones de cambio de estructura o cambios de responsabilidades sin entender los procesos completos. Y más valga, por ejemplo, casos en donde probablemente estoy poniendo de gerente de una unidad a alguien no conoce totalmente los elementos fundamentales de esa función, ¿no? Probablemente también la probabilidad de cometer muchos errores es mayor por eso, ¿no? Señales de que se puede estar llevando muchos en el camino, bueno, de que termina cargándose del trabajo y termina él haciendo las cosas, ¿no? Probablemente termine siendo muy autoritario porque evidentemente la visión de esa persona es causa, resultado, ¿no? Probablemente entonces como dice, mira, porque esto no ha pasado, entonces tiende a decir, pero esto lo quiero ya, ¿no? Cosas así, ¿no? Probablemente con expresiones hasta un poco más subidas de tono, ¿no? Pero esos son señales de que probablemente tengo a alguien de que evidentemente no domina todos los elementos no técnicos de una función gerencial y evidentemente está tendiendo a llevarse a otros por el medio del camino. Otro elemento importante cuando nos promueven a gerentes es que nos vamos a conseguir, y a mí me pasó en una oportunidad, con yo creo que una de las situaciones más complejas cuando te promueven a gerente, que es que una vez que te promueven a gerente, ojo, ya sea gerente o director, es decir, cuando hablo de gerente es una posición de nivel ejecutivo, gerencial. Yo creo que la situación más compleja es cuando terminas gerenciando los que hasta hace poco eran tus pares, ¿no? Yo creo que esa es una de las situaciones más complejas la que hay y a mí me ocurrió. A mí me ocurrió en una oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí influyen muchas cosas. Y muchas cosas evidentemente subjetivas. No son técnicas, son subjetivas. Tienen que ver con temas de relaciones, con temas de personalidad. Es una de las situaciones más complejas porque hay la tendencia, los seres humanos siempre vamos a tener la tendencia a comparar. Las comparaciones siempre son odiosas, pero siempre va a haber la tendencia a comparar a ese gerente primerizo con el gerente anterior o con la persona a la cual está sustituyendo o está reemplazando. Y esto no es muy agradable porque cada quien tiene su estilo. Probablemente el gerente anterior tenía su estilo y bueno, esta persona que está recién nombrada a gerente o director, a mí me pasó cuando me nombraron director. Bueno, esta persona también yo tenía mi estilo, la otra persona tenía su estilo, yo tenía el mío. Había muchas cosas que yo compartía de esa otra persona, porque de paso éramos amigos, ¿no? El director anterior. Y habíamos trabajado juntos en otras empresas y yo considero de que todos los jefes que yo he tenido en mi carrera organizacional, yo tengo el top 5, ¿no? Yo he tenido más de 40 jefes en toda mi carrera corporativa. Pero mi top 5, bueno, una de esas personas era este director que yo estaba sustituyendo.
porque en verdad es un modelo de líder para mí, es un modelo de persona, y en verdad es una muy buena persona. Yo digo que para ser líder, lo primero que tienes que hacer es ser buena persona. Si no eres buena persona, no te vayas por una carrera de liderazgo. Entonces, bueno, siempre va a haber la tendencia a comparar a este nuevo gerente con el gerente anterior. A mí me pasó y es una situación muy incómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como dije anteriormente, ser gerente es un 70-80% habilidades blandas y 30-40% habilidades duras. Y evidentemente yo reconozco hoy día que a mí me faltaban, y hoy día todavía estoy consciente de que hay algunas habilidades que todavía tengo que trabajar más de las habilidades blandas. Em, y bueno, ¿y cómo haces, cómo manejas esa situación de cómo tú vas a gerenciar a tus ex compañeros de trabajo cuando probablemente hasta la semana anterior que te nombrara, tú salías con ellos los viernes, te ibas a tomar los tragos con ellos, eres el padrino o madrina de uno de sus hijos? Dígame si son ex compañeros de la universidad que entraron en la misma empresa y evidentemente a uno lo promueven a gerente y al otro no. O sea, ¿cómo manejas esos temas? ¿Cómo manejas el tema de que tienes que gerenciar a aquellos compañeros en donde hasta la semana pasada te ibas a la playa con ellos? ¿No? Donde hacías un asado con ellos, un fin de semana y disfrutabas, etcétera, y ahora de la noche a la mañana eres su jefe. Y al ser su jefe, ahora tienes que establecer los objetivos con ellos, tienes que evaluarle su desempeño, tienes que pedirle que hagan algunas cosas, tienes que exigirle, en algunos casos, exigirle alguna calidad en los entregables. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo tú manejas de que a tus ex compañeros de trabajo, ahora tú eres el gerente y tienes que pedirle algo, que hagan algo, que quizás hasta ayer lo hacías tú? Ahí pueden ocurrir dos cosas, que la persona a la cual se lo estás pidiendo diga, no, pero hazlo tú lo sabes hacer. O la otra es que el mismo gerente diga, ¿sabes qué? Mejor lo hago yo para que quede bien hecho. ¿Cuál es el resultado? Bueno, la sobrecarga de trabajo. Y segundo, evidentemente que la otra persona no crece. ¿No? Porque al tú decir, bueno, no, mira, ya yo lo sé hacer, mejor lo hago yo para que quede bien hecho, entonces la otra persona no crece y la otra persona más bien se vuelve dependiente de eso. Y más bien estás reforzando una conducta que no quieres que ocurra. Cuando eres gerente, te pagan, como dije anteriormente, por hacer las cosas, no porque las cosas, perdón, porque las cosas sucedan, no por hacerlas. Y esto hay que tenerlo muy claro. Un gerente por primera vez suele tener mucha presión y miedo, como le dije anteriormente, porque suele tener mucha presión porque quiere dar buenos resultados y evidentemente tiene miedo porque no quiere hacer las cosas mal. Y esto genera mucho estrés. A mí me ocurrió cuando a mí me promovieron por primera vez a gerente. Dígame, cuando me promovieron a director, yo reconozco, de hecho, después una de las personas a las cuales me reportaba, que era una muy buena amiga mía, me dijo, ¿qué te pasó? Pero bueno, evidentemente estaba asustado. No dije la expresión porque yo aquí no digo groserías, en este canal no me gusta, pero evidentemente estaba asustado, ¿no? Yo estaba embotado, o sea, tenía N cantidad de información en la cabeza. La empresa en ese momento estaba pasando por un momento muy complicado y yo, bueno, ¿qué hago yo con todo esto? Entonces, evidentemente, un gerente por primera vez o un gerente primerizo, evidentemente tiene mucho miedo y mucho estrés. Y de paso, tiene mucho miedo y mucho estrés porque gran parte de sus resultados no dependen de él, depende de la gente que le reporta. Hay que ayudar a los gerentes por primera vez a manejar esos temas, ¿no? Dígame, cuando viene un requerimiento que viene de arriba, típico, las organizaciones, no, esto viene de arriba. ¿A qué se refiere de arriba? Bueno, esto viene probablemente del gerente general, o probablemente viene de la región, o probablemente viene del global, viene de alguien de arriba, o probablemente viene de la junta directiva, no sabemos, ¿no? Pues viene del dueño de la empresa. O sea, cuando viene un requerimiento que viene de arriba, o sea, como los dioses del Olimpo, que también voy a hablar después de este tema de los dioses del Olimpo, evidentemente más miedo le da al gerente. Esto después lo aprendes a manejar, ¿no? Yo diría que, yo creo que hoy día yo he llegado a entender de que, bueno, evidentemente sí, cuando te piden algo de arriba es importante, pero no hay que tener miedo, porque la mayoría de las veces cuando tienes miedo, más probabilidades de error va a haber. ¿No? Yo evidentemente cuando me dicen esto viene de arriba, yo le doy importancia, entiendo que eso tiene la importancia de vida,
porque probablemente si viene de arriba es muy importante porque de algo depende el negocio de eso, pero he llegado a aprender a no tener miedo, saber darle la importancia. Lo que hay que hacer es darle la importancia a las cosas, pero no tener miedo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces con un gerente primerizo? Bueno, puede ocurrir dos cosas con el manejo del equipo. Puedo ser o muy blando para no afectar la relación, o puedo ser muy duro para demostrar quién es el jefe y no perder el control. ¿Qué es lo que pasa? Las dos son malas. Porque cuando tiendo a ser muy blando para no afectar la relación, probablemente dejo pasar cosas, probablemente no soy tan transparente en la comunicación como quiero, porque, oye, ¿qué pasa si le digo a fulana o a fulano que la semana pasada fuimos a la playa y disfrutamos? Oye, mira, ¿cómo le digo yo ahora de que esto no lo hizo bien? O como yo le digo ahora de que, mira, esta conducta que tienes, es importante que la manejes de esta manera. ¿Cómo yo manejo esa situación? ¿Cómo manejo yo esa situación en donde a mi amigo, incluso, yo le tengo que decir, mira, que yo ahorita soy tu jefe y ahorita tengo que pedirte otras cosas, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, o lo evado, que eso genera muchos problemas, o más bien entonces asumo la postura de la autoridad. Y eso también genera muchos problemas. ¿Y por qué ocurre a veces esto último? Porque a veces se asocia un cargo gerencial con autoridad. Y a la gente se le puede literalmente volar la cabeza. O sea, se le puede subir a la cabeza y evidentemente esto también genera problemas, porque cuando a alguien se le vuela la cabeza, hay muchas cosas que deja de ver, ¿no? Cuando a la gente se le vuela la cabeza, deja de estar pegada en la realidad. Los pies, al volarse la cabeza, los piecitos y al despegársele del piso, entonces se empieza la gente a despegar de la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, un cargo gerencial todos lo sabemos da estatus. Eh, yo aquí tengo una anécdota que me ocurrió en una organización, esta organización, cuando a mí me nombraron responsable de los 5 países, bueno, había una secretaria, un asistente administrativo, de que, bueno, ella era bastante particular, no voy a entrar en mayores detalles, una persona que tiene una personalidad bastante particular, ¿no? Una persona bastante fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando tenía que viajar de trabajo, tenía que pedirle los pasajes, eh, ya sea el traslado, ya sea por tierra o por boletos de avión y todo lo que era reserva de hotel, y cuando yo se lo pedía, antes de ser responsable de la región, eh, el trato era muy seco, era muy áspero, era muy fuerte, eh, era todo un tema. Pero después que mandaron el comunicado organizacional que decía, Eduardo Quevedo ahora es el responsable de la región andina de compensación de la empresa, esa persona cambió totalmente conmigo. O sea, ella no esperaba que yo dijera, tengo un viaje para que me hiciera, aquí está todo, aquí está todo listo, ¿no? Porque evidentemente asociar estatus con una posición gerencial, evidentemente a todo el mundo, nadie, una empresa es tonto, nadie es tonto. Entonces, claro, ella me venía ya casi que, mira, tengo el pasaje, pero mira, ¿sabes qué? Hay una promoción, voy a ver si te consigo en primera clase, cosas así. Hacía cosas que antes no hacía, ¿no? Antes si me podía mandar en el último asiento del avión, me lo mandaba, ¿no? Ya después que me nombraron responsable de la región, bueno, esta persona casi que si me mandaba en primera clase y que me buscara un chofer en limusina, y lo hacía. Es un dato jocoso, pero bueno, eso tiene que ocurrir mucho en las organizaciones. Cuando te nombran gerente, evidentemente, eso infla, ¿no? Infla los egos, y también las otras personas empiezan a tener otras conductas y bueno, eso también te atenta contra el ego, ¿no? Eh, pero algo muy importante que tener claro cuando eres gerente, si bien es algo muy atractivo, puedes ganar dinero siendo gerente, no voy a decir que no, es que también hay otra cara de la moneda, que cuando eres gerente, los ojos de todo el mundo están viéndote a ti. O sea, hay cada vez más ojos viéndote a ti cuando eres gerente que cuando no lo eres. No solo te ven tus jefes, te ven tus clientes, te ven los pares, te ven los reportes directos, te ve la señora que limpia, te ve el portero. Entonces, cuando tienes muchos ojos viéndote a ti, evidentemente la probabilidad de un error
de que te pasen un error va a ser esta. Va a ser muy corta, ¿no? Evidentemente va a haber gente que va a apostar por tu éxito, pero también va a haber mucha gente, los seres humanos lamentablemente somos así, hay mucha gente que también va a apostar por tu fracaso. Eh, Porque bueno, yo digo que las organizaciones, más allá de gente trabajando en pro de un resultado, más allá de una organización que busca suplir algo en el mercado, en las organizaciones lo que más privan son los intereses. Pues, evidentemente, cuando alguien es gerente, tú tienes que tomar decisiones que probablemente esas decisiones vayan en contra del interés de alguien, ¿no? Y no estoy hablando que el interés sea negativo, ¿no? El interés. Hay alguien probablemente que también quiso ser gerente y no fue esa persona y fuiste tú. Entonces, bueno, eso va contra el interés de esa persona. Alguien que probablemente tiene el interés de que una cosa se haga de una manera y tú lo haces de otra, ¿no? A mí me ocurrió, perdón, cuando me nombraron director. Y una de las primeras decisiones que tomé cuando me nombraron director es consolidar el proceso de promociones en la organización, porque el proceso en verdad era un poco flojo. O sea, le faltaba el proceso, le faltaba meterle un poco de consistencia al proceso. Entonces, bueno, yo tomé la decisión de que ahora antes las promociones eran muy sencillas, se llevaba a comité, vamos a promover a fulano, el jefe decía, voy a promover a fulano tal y ya, listo. Es más, casi que llegaba al comité y dice, promovimos a fulano, recursos humanos, encárgate entonces de hacer cambio de sistema y a veces hasta venían y el salario va a ser este. Y a mí cuando me nombraron director, una de las primeras decisiones que tomé fue darle consistencia al proceso de promoción. ¿Y cuál fue una de las decisiones que tomé? Bueno, mira, se va a hacer un assessment center para ver si en verdad la persona efectivamente, porque era de paso promoción a nivel gerente, a nivel gerencial. El resto de las promociones no había que llegar a tanto nivel de detalle, pero yo dije, bueno, cuando hay que llegar a nivel gerencial, entonces hay que hacer otras cosas. Tomamos la decisión de que si iba a ser un assessment center, si iban a hacer entrevistas con clientes que probablemente hayan eh, interactuado con esa o esas personas que se están viendo para el nivel gerencial. Antes de eso se iba a abrir un job posting para que evidentemente todo aquel que considerara que tenía la potestad de ser considerado para esa posición lo hiciera. Y después de eso, se tomaba la decisión. Y después que se reuniera todo eso, se llevaba a comité y el comité se llevaban las cartas y dijeron, "Bueno, mira, esta es la decisión". Evidentemente el director del área no le gustó. El director del área me dice, bueno, pero que si antes no era así, porque ahora es así, ¿no? Voy a salir yo perjudicado. Me dice, ¿no? Le digo, bueno, es que por alguien hay que empezar. Le dije. Lamentablemente por alguien hay que empezar y te tocó a ti. Literalmente esa fue la respuesta, porque la persona vino un tanto fuerte, muy molesta. Le dije, mira, por alguien hay que empezar, como todo en la vida, y lamentablemente te tocó a ti, pudo haberle tocado a otro, ¿no? Eh, entonces, cuando tú eres gerente o director, evidentemente tomas decisiones que van en contra de intereses de otros, y eso también hay que saberlo manejar. Bueno, hablando de habilidades, en este caso, ¿cuáles son las habilidades que en función a la experiencia, no solo lo que he leído, sino también en función a la experiencia, debe tener un gerente primerizo? Primero, autoconfianza, ¿no? Evidentemente hay que entender de que va a haber muchas oportunidades en donde vayas a equivocarte. Va a haber muchas oportunidades donde las cosas no te vayan a salir como quieres. Probablemente va a haber muchas oportunidades en donde otros van a criticar tu trabajo. Tienes que desarrollar la autoconfianza. Esto es lo que llamo yo el traje de teflón, ¿no? Que algunas cosas te resbalen. No quiere decir que te resbalen porque no le des importancia, sino porque tienes que entender que eso no tiene que mancillar tu autoestima. Segundo, resiliencia y manejo de la frustración. Va a haber muchas situaciones cuando estés a nivel gerencial de que probablemente te vayan a frustrar porque hubo un resultado que no se llegó o probablemente hubo algunas situaciones que eh, generaron algunos efectos o puede que no llegues al resultado. O puede ser que eso genera fricciones en las relaciones y tienes que aprender a manejar esos temas, ¿no? Tercero, escucha. Yo creo que esta es una de las grandes cosas que yo veo que ocurre en las organizaciones. Entonces, Franco, a mí me pasó. Lamentablemente, yo siempre veo una correlación cercana a uno, de que cuando alguien lo nombran gerente o director o vicepresidente, pierde la capacidad de escucha. Y cuando me refiero a la capacidad de escucha es, no termina escuchando las recomendaciones de sus reportes directos,
no termina escuchando probablemente lo que los clientes le van a sugerir, no termina escuchando probablemente lo que otras personas en la organización le pueden decir, eh, no necesariamente porque, bueno, tengas que llevarte por la opinión de todos, pero siempre es bueno escuchar algunos comentarios porque cuando tú eres gerente probablemente estás metido en reuniones, estás metido en comités, etcétera, y la vida real pasa fuera de esos comités. Yo digo que cuando tú eres gerente y estás en un comité de dirección, eso es como un reality show. ¿Mm? Hay algunas cosas que pasan en el reality show, pero detrás de cámaras también otras cosas que ocurren. Entonces yo veo que ocurre mucho, mira, y yo lo veo con mucha frecuencia, que es que cuando ya te nombran gerente, pierdes la capacidad de escucha. O sea, muchas veces la gente dice, no, bueno, si yo soy gerente, entonces debe ser por algo, entonces yo siempre tengo la razón. Eh, Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso porque lo peor que puede ocurrir a un gerente es que sufra lo que yo llamo el síndrome del Olimpo, que en un momento te lo voy a comentar en otro video. Negociación, evidentemente, porque primero los recursos en las empresas son escasos, y evidentemente un gerente tiene que negociar recursos financieros, recursos tecnológicos, tiempo, que es el recurso más escaso que hay, y eso evidentemente implica coordinación también con otras unidades o con otras áreas. Y evidentemente hay que saber cómo manejar cómo negociar, cómo llegar a acuerdos con otros dentro de la organización. Impacto de influencia, porque evidentemente las decisiones no deben ser impuestas todas. Yo manejo un concepto muy particular, muy mío, de lo que es la democracia participativa en las organizaciones. Yo tengo dos conceptos, dos acepciones de la democracia participativa en las organizaciones. Una es, participa en la toma de decisiones. Cuando dice a la gente, participa en la toma de decisiones, pero otra acepción es, te participo en lo que tienes que hacer. Porque hay veces que la organización no puede darse el lujo a que haya democracia en todo, porque probablemente hay un tema regulatorio, probablemente hay un tema de contexto, probablemente hay una oportunidad que hay que aprovechar ya, o probablemente hay un riesgo muy grande que hay que mitigar. Entonces las organizaciones no se pueden dar el lujo que todo sea un comité, vamos a consultarlo con todo, vamos a verlo con todo el mundo, porque eso puede generar mayores efectos. Por eso digo que yo tengo dos acepciones de la democracia participativa. Pero para eso, evidentemente, necesitas impacto de influencia. Pensamiento estratégico, esto es clave de un gerente. Un gerente que esté enfocado en el hacer, y en solo en la operatividad, y que no tenga la capacidad a ver las cosas dos escalones más encima, está frito. A un gerente, como dije al principio y como me dijeron a mí hace muchos años, a un gerente no le pagan por hacer las cosas, le pagan porque las cosas suceden. Y para eso, evidentemente, tiene que tener claro todo el panorama. Simplificación. A veces yo creo de que esta es una de las habilidades más grandes que nos cuesta a veces desarrollar los seres humanos. Yo te soy franco, yo no la tengo 100% desarrollada, pero el simplificar las cosas. A veces tenemos a complicar las cosas eh, con que exceso de democracia en la toma de decisiones o con exceso de aprobaciones o con, ahora mira, si antes lo veía de esta manera, ahora tengo que verlo así, pónmelo de otro color. O sea, mira, a mí una vez me ocurrió una organización de que había un proceso de pago de bonos y había un formato específico donde había que verlo, donde se colocaban los bonos por persona y el formato tal cual estaba hecho horizontalmente. Me vino el jefe de mi jefe y dijo, no, es que ponlo vertical ahora porque al de la región le gusta verlo así. Entonces yo tuve que trabajar en dos formatos distintos. O sea, el mismo reporte, en vez de ponerlo, estoy simplificándolo mucho, horizontalmente lo tuve que poner verticalmente. Trabajé dos veces. O sea, eso es complicar las cosas. Yo creo que la simplificación es una de las habilidades más claves de un gerente. Humildad y mente abierta, como dije anteriormente. Cuando te nombran al gerente, eso es una inyección, eso es un shot al ego. Y hay mucha gente que se le va la olla, se le vuela la cabeza. Y cuando se te vuela la cabeza, entonces la mente también tiende a cerrarse. Una de las habilidades más grandes de un gerente es humildad y mente abierta. Humildad de entender de que no tienes siempre la razón de todo, de que no tienes siempre la respuesta a todo, y humildad de entender de que probablemente otro te está dando una solución que tú no viste. Y para eso, evidentemente, hace falta mente abierta.
Conocimiento financiero es clave. Hoy día un profesional de que no te maneje qué es un estado de resultados, de que no maneje un balance general, de que no te maneje probablemente cómo se manejan algunos temas contables, de que no te maneje qué es una provisión o reserva, de que no sepa qué es un EBITDA, eh, está frito. Porque entonces siempre las decisiones van a ser muy, bueno, que sería nice hacer esto, sí, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Cuál va a ser el retorno de eso? Entonces debe tener manejo financiero, porque sí, un gerente debe tener una orientación al desarrollo de talento, sobre todo el desarrollo de el talento que le reporta a él. Por una razón muy sencilla, ese gerente no va a ser eterno. Nadie en una organización es eterno. Nadie, ni el presidente. Yo trabajo en organizaciones que el presidente lo han despedido. Cuando se pensaba que no, lo han despedido. Entonces, nadie en una organización es eterno. En el momento en que alguien cree de que llegar a una posición gerencial, ahí se va a enquistar, yo creo que ahí ya empezó mal. Desde el momento, y eso sí fue algo que yo me ocupé mucho cuando trabajaba teniendo posiciones gerenciales, es que yo siempre buscaba a alguien a quien desarrollar, porque yo tengo que garantizar de que si el día de mañana probablemente yo me enfermo, Dios me pare y me favorezca, probablemente el día de mañana decido, como digo yo, dedicarme a criar canguros en Australia, el negocio no se caiga. Y el día de mañana haya una persona que esté lista para sustituirme rápidamente. Eso yo sí tengo que dar gracias a Dios en algunas organizaciones en donde trabajé. Cuando a mí me nombraron director, eso fue trabajado. Estuvimos trabajando un año, la persona a la cual sustituí, para que cuando esa persona, porque ya tenía un plan personal de migrar del país, esa persona ya dejara a alguien encargado y la transición fuera más rápida. Entonces, una de las principales cosas que debe tener un gerente es la habilidad de desarrollar talento. Desarrollar no un reemplazo, trata de que todos puedan ser tu reemplazo. Y ya después que sea la organización la que decida o en función al criterio que se tome en cuenta para el momento, sea cuál de todos ellos, pero siempre asegúrate de desarrollar talento. Yo tuve jefes muy buenos que también se encargaron de desarrollarnos a todos los reportes directos, también como tuve jefes que más bien eso lo veían como una amenaza. Pero lo primero, una de las primeras cosas que tener un gerente es la habilidad de desarrollar talento. Y por último, de tener el balance entre efectividad y eficiencia. Yo creo que esto es uno de los dilemas más grandes que tenemos en el mundo organizacional. Viendo todo esto, ¿cómo le podemos pedir entonces a alguien que está recién promovido, o como yo digo yo, un gerente primerizo, que todo esto lo domine de la noche a la mañana? Hay que acompañarlo. O sea, no hay que dejarlo suelto, ¿no? Como si tuvieses a lo mejor un caballo y dice, mira, corre por ese potrero, ¿no? Hay que acompañarlo, porque en esa corrida de ese caballo probablemente se pueda malograr o pueda dañar a otros también. ¿Cuáles son algunos tips ya para entrar en los tips y el cierre de este video? Bueno, primero, si eres un gerente primerizo, lo primero que tienes que hacer es lo que llamo yo el plan de los 100 días. Y esto no es porque lo inventé yo. Fíjate que siempre que nombran un presidente de un país o una organización, dicen, bueno, hay el plan de los 100 primeros días. ¿Y qué son los 100 primeros días? Son los primeros días para hacer un diagnóstico del área de la cual te vas a encargar, un diagnóstico para entender las fortalezas de tus reportes directos, sus necesidades y motivadores. Recuérdate que probablemente si a lo mejor los que van a hacer ahora tus reportes directos eran tus compañeros de trabajo antes, tú los veías como compañeros de trabajo. Ahora tienes que verlos de otra manera distinta. Entonces tienes que entender sus fortalezas, sus necesidades y sus motivadores. Tienes que entender las necesidades de tus clientes y de tu jefe. Evidentemente, tu jefe te va a pedir una cosa y tus clientes también y tu reporte directo también. eh, no intentes hacer cambios sustanciales de entrada. O sea, no intentes a la primera semana decir, ok, antes las cosas se hacían así, ahora se van a hacer de esta manera. No lo hagas, por favor. Date tu espacio de los 100 primeros días, ¿no? Para, bueno, entender las cosas, entender la interconexión de las cosas, más si eres una persona que está entrando como gerente en un área que no conoces, ¿no? Con más razón, tómate los 100 días.
Pueden ser 100, pueden ser 90, o sea, pero por lo menos tómate 3 meses. Dirán, oye, pero 3 meses ya se me fue, ya prácticamente un cuarto del año. No importa. Tómate por lo menos, nadie te está apurando. Tómate por lo menos los 100 días. Reúnete con tu equipo y establece los primeros acuerdos y normas. Yo creo que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, los equipos tienen una dinámica. Siempre que entra una persona nueva a una organización o siempre que promueven a alguien a nivel de gerente, yo digo que se altera el equilibrio energético en el equipo, ¿no? El equipo venía con una dinámica. Los equipos tienen una curva. Hay una curva que la llaman la etapa de las máscaras, que todo el mundo se está conociendo. Ya después empieza la etapa del storming o de las tormentas, donde se empiezan a ver las eh, las pequeñas rencillas o los primeros desacuerdos en el equipo. Ya después que se supera la etapa de las tormentas, viene la etapa del desempeño del equipo y después viene la etapa de estabilización y probablemente viene una etapa de declive. Sale una persona, entra otra y el equipo vuelve otra vez el ciclo. Es decir, los equipos tienen su dinámica. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando eres gerente es, una primera cosa es una reunión con el equipo y establecer los acuerdos y las normas. Acuerdos de funcionamiento, respeto ante todo, eh, los trapos sucios se lavan en casa, o sea, no es posible de que un equipo de trabajo, si trabaja en el área de logística, el área de finanzas, sepa que no, mira, que esto no se habla, ¿no? Eso no debe ocurrir, ¿no? Los trapos sucios se manejan en casa, eh, hablar las cosas, conversar las cosas. No es posible de que si yo tengo un problema con un compañero de trabajo, entonces yo no lo hablo con él, sino lo hable con la señora que limpia. O sea, hay que hablar las cosas, ¿no? Acuerdos de funcionamiento, ¿no? Y evidentemente, dentro de esa primera reunión, una de las primeras cosas es establecer la visión. Un gerente tiene que establecer la visión del área. Probablemente la construye y ya después de esos primeros 100 días o 90 días, donde ya hablaste con el gerente general, ya hablaste con tus pares, ya hablaste con los clientes, hablaste con tus reportes, bueno, ya después todo eso lo metiste en una licuadora y salió la merengada de la visión. Entonces, una de las primeras cosas es establecer la visión y los acuerdos de funcionamiento. Esas son las primeras cosas que tiene que hacer un gerente, ¿no? Esos 10 mandamientos, si quieres llamarlo así, los 10 mandamientos del equipo, ¿no? No es una idea mía. O sea, puedes hasta tomarte la idea como tuya. Los 10 mandamientos del equipo. Porque ahí lo que estás es estableciendo los acuerdos, las conductas, ¿no? Para llevarnos bien, para que el trabajo sea fluido, ¿no? Eh, y bueno, y por último, construye un plan en donde se establezca una visión, la estrategia, los objetivos, se construya la ruta con tu equipo y hazlo público. La estrategia siempre es necesaria, ¿no? Yo conozco casos de equipos en donde no hay estrategia, donde no hay objetivos. Cuando tú no tienes objetivos, y después voy a hablar un poco de este tema, no sabes para dónde vas. Un barco sin rumbo llega a cualquier lado. Un barco sin rumbo viene un viento, lo sopla y lo voltea. Siempre debe haber una estrategia y unos objetivos. Evidentemente, esa estrategia debe ser flexible, no debe ser una camisa de fuerza, porque muchas cosas pueden ocurrir en el camino. Ya lo sabemos, pandemia de COVID-19 nos cambió la vida a todos y cambió la dinámica de todo el mundo. Pero debe haber una estrategia, debe haber un propósito, debe haber una visión, debe haber una misión, debe haber unos objetivos. Y esos objetivos, evidentemente, pueden cambiar a lo largo del camino. Pero debe haber una estrategia. Un equipo sin estrategia es como si te fueras un viaje de tu país a otro país y no sabes si te vas a ir por tierra, si te vas a ir por barco, si te vas a ir por avión, no sabes dónde vas a llegar, no sabes si te vas a ir por tren, no sabes dónde vas a dormir, no sabes qué vas a comer, no sabes el clima y si tienes que llevar ropa para invierno, para verano. Un equipo sin estrategia es eso, es un barco que no tiene rumbo. Después de los 100 primeros días, bueno, a partir del día 101, alinea tu equipo, ejecuta el plan, que probablemente lo construiste tú, lo construiste con el gerente general, lo construiste también con el input del equipo, mide los avances, ten flexibilidad, ¿no? De hacer ajustes,
porque ya te comenté, pueden pasar muchas cosas en el camino. Disfruta y celebra los logros. Lo peor que te puede ocurrir es, como un gerente, sobre todo si eres gerente primerizo, es que sea hacer, 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 y nunca te detengas con tu equipo a decir, oye, mira, esto es lo que hemos hecho y hemos logrado esto. Yo digo que todo equipo necesita momentos de celebrar los logros. No esperes que sea a final de año. O sea, lo puedes hacer cada trimestre. Cada trimestre puedes reunirte con tu equipo y decir, bueno, muchachos, vamos a ver, vamos a mirar para atrás. Vamos a ver, los últimos 3 meses que hicimos, esto lo hicimos bien, esto qué bueno, te felicito fulana, te felicito fulano, los felicito a todos porque han logrado trabajar en equipo. Oye, excelente, mira, he tenido comentarios de los clientes que han dicho que estamos haciendo un buen trabajo, sigamos así. También analizar qué no se está haciendo bien para mejorar. Eso es necesario. No lo dejes al final de año nada más, porque entonces, ¿qué le va a ocurrir al final de año? La gente va a tener un shot de motivación y después a la semana se le va a olvidar. Entonces, hazlo. Yo te recomiendo que lo hagas trimestralmente. No te cuesta nada. 15 minutos. ¿eh? Los 15 minutos de las buenas noticias. Ponle el nombre que quieras. ¿no? O los 15 minutos de reconocimiento. O los 15 minutos de disfrute. Como quieras. ¿no? Pero de todo equipo necesita también la palmadita en la espalda para saber que también está haciendo las cosas o en que hay que mejorar. Eso de parte al gerente primerizo. Ahora de parte de la empresa. Ya para terminar este video. Primero, asignar un coach o mentor que acompañe sobre todo durante el primer año al gerente primerizo. Esto no es una cosa de, vamos a hacerte un plan de acompañamiento por una semana o un plan de acompañamiento por 3 meses, de ese por lo menos del primer año. El primer año, por lo menos. ¿eh? Ya después del año se verá si hay que extenderlo 3 meses más o 6 meses más, pero por lo menos durante un año. Si tienes un programa de mentores internos en donde, bueno, probablemente tienes gente que tienes adentro de la organización formada en mentoring, coaching, etcétera, bienvenido sea. Si es que tienes que contratar a alguien en la organización, dedica un presupuesto para eso, también. Pero esto yo creo que es una inversión necesaria. O sea, no es un gasto que es un nice to have, es una inversión necesaria, porque como he dicho anteriormente, he dicho a lo largo de todo el video, un gerente primerizo mira todas las cosas a las cuales se expone. Segundo, tener expectativas realistas. O sea, un gerente primerizo no te va a dar los resultados que tú esperas así, porque un gerente primerizo mira todo lo que tiene que recorrer, sobre todo durante el primer año. Yo tuve un jefe que me dijo una vez, mira, tu primer año es de aprendizaje, ya el segundo te empiezo a cobrar las cosas. Porque ¿qué me hizo entender? Mira, el primer año no te estreses por querer hacer las cosas perfectas, no te estreses por querer botar la bola de jonrón, botarla del estadio, no te estreses por nada de eso. O sea, aprende, te vas a equivocar, evidentemente si te vas a equivocar, ven conmigo y dime que te equivocaste, ¿no? Pero el primer año es de aprendizaje, el segundo ya empieza el cobro. Y tercero, más no menos importante, formación en los aspectos que sean necesarios. Yo por lo menos reconozco que cuando a mí me nombraron como gerente no tenía conocimiento de nada de finanzas. Nada. Y una de las primeras cosas que me equivoqué fue con temas financieros. Bueno, ya después que me puse a leer, hice la maestría, hice el MBA, perdón, después hice una maestría en finanzas, dije, bueno, ok, ya entiendo, no voy a hacer, no tengo el nivel de conocimiento para yo hacer un estado de resultados, pero lo sé interpretar y sé el impacto de mis decisiones de dónde pegan. Entonces, esas cosas son necesarias. Si tienes que formarlo en habilidades de negociación, forma a la persona en habilidades de negociación. Si tienes que formarlo en liderazgo, fórmalo en liderazgo. Si tienes que formar en esa persona en delegar, fórmalo en delegación. Si tienes que formar a esa persona en manejo de equipo, fórmalo en manejo de equipo. Pero no lo dejes solo. Esto es lo más importante. Y yo creo que si quiero dejar un mensaje a este video, es que no dejes nunca solo un gerente primerizo. Nunca. Sobre todo durante el primer año. Porque es el primer año más difícil de esa persona. Así que bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Como siempre digo, estos videos que estoy publicando en este canal son desde la experiencia,
son desde mi experiencia personal y también desde experiencia de gente allegada que me ha contado sus problemas, me ha contado algunas situaciones en las cuales se les presentan. Y bueno, me nutro también de esas cosas y evidentemente gente que me pide a mí también recomendaciones de cómo abordar algunas cosas. No tengo todas las respuestas, ¿no? Yo creo que solo hay una persona, Dios, el creador, como lo queramos llamarlo, que tiene todas las respuestas. Pero en función a mi experiencia, evidentemente es el aporte que quiero dejar con estos videos en el canal. Si necesitas ayuda, si eres un gerente primerizo o quieres desarrollar tu carrera para optar a una posición general en tu empresa o en alguna otra empresa y necesitas ayuda en eso, siéntete libre en contactarme. Ve a mi página web, eduardoquevedo.me. Hay una sección de contactos, escríbeme un comentario si necesitas ayuda en que te acompañe en algo, si necesitas apoyo, mentoring, coaching o algo. Mira, siéntete libre. No me cuesta nada responderte el correo, más bien te agradecería más bien cualquier correo que me puedas mandar, cualquier mensaje y cualquier sugerencia. Si tienes alguna sugerencia de un tema, te pasó algo en el trabajo y quieres que haga un video específico de ese tema, también. Más bien te lo agradeceré muchísimo. Así que bueno, hasta aquí dejo este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.